Para quienes han leído la Biblia, seguramente es normal toparse con ciertas inquietudes, pues se trata de un libro lleno de misterio, acontecimientos sorprendentes y maravillosos que van desde convertir el agua en vino hasta la creación del mismo universo. La Biblia es uno de los libros más vendidos alrededor del mundo, sí, pero también uno de los menos comprendidos. Y es que su naturaleza le confiere un ambiente lleno de enigmas, parábolas extrañas que sumergen a sus lectores en un mar de dudas y hechos sorprendentes que provocan en nosotros como humanos algo inevitable: hacernos preguntas. ¿Cómo consiguió Noé que las parejas reproductoras de todos los animales de la tierra entraran en un solo barco? ¿De dónde salió el maná del que se alimentaron las personas cuando morían de hambre? ¿Cómo es que alimentó Jesús a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces? ¿Cómo fue capaz un hombre de caminar sobre el agua hace 2000 años? ¿Qué fue lo que pasó realmente con Adán y Eva en el huerto del Edén? Yo soy el documentalista y esto es 5 misterios de la Biblia. Estos grandes misterios bíblicos que han desconcertado a los cristianos durante más de 2000 años han sido presuntamente resueltos por expertos bíblicos que concluyeron, después de un estudio que duró 5 años, que los caminos de Dios, aunque a menudo misteriosos, son a veces muy claros. Y estas personas afirman que en los casos de estos milagros bíblicos no hay ningún misterio. Todo lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos y corazones, porque las soluciones están ahí para que todos las vean. Bien, el Dr. James Rhodes, Bernadette Carter, Philip Gaylord, la Dra. Margaret Creed y el Dr. Robert Stephenson dirigieron el panel de estudiosos de la Biblia, teólogos y clérigos que examinaron los misterios a la luz de los registros históricos y el pensamiento científico actual y proporcionaron una solución para cada uno de ellos. Algunas conclusiones parecerán controversiales para algunos, pero de ninguna manera están destinadas a disminuir el poder y la supremacía de Dios sobre todo lo que fue, es y será. Aquí están las explicaciones de los expertos para 5 grandes misterios de la Biblia. Número 1. ¿Cómo consiguió Noé meter a todas las parejas reproductoras de animales de toda la tierra en un solo barco? La solución, dicen los expertos, es simple si se mira más allá de las concepciones de los artistas sobre el evento que todos hemos visto a lo largo de los años.
Noé llenó el arca principalmente con bebés y huevos que ocupaban menos espacio y requerían menos comida que los animales adultos. También es seguro asumir que el gran diluvio, aunque extenso, no cubrió toda la tierra como mucha gente cree. En el arameo en que la Biblia fue escrita originalmente, la historia de Noé describe el diluvio como una cobertura del mundo que, cuando se traduce correctamente, simplemente significa el Medio Oriente. Así es que, de hecho, Noé solo cargó animales locales en el arca, no todos los animales del planeta. Número 2. ¿De dónde vino el maná? Mientras buscaban la tierra prometida, Moisés y sus seguidores se enfrentaron a grandes pruebas y tribulaciones, incluyendo la amenaza de la inanición, es decir, la muerte por hambre. Sobrevivieron a los peores tiempos comiendo maná que caía del cielo, una sustancia azucarada y parecida al pan que cayó del cielo, dice en la Biblia. De hecho, como señalan los expertos, el maná es producido por plantas autóctonas de la región en la que el grupo fue exiliado. El milagro, por supuesto, es que las plantas produjeron suficiente maná para alimentar a miles de personas. Fuera de un solo incidente milagroso, esto es inaudito. Realmente es un milagro de primera magnitud. Número 3. ¿Cómo Jesús logró alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Este es el más fácil de todos los milagros en la Biblia para explicar, pero el más difícil de comprender y aceptar, dijo el Dr. Creed. Jesús claramente tenía una comprensión intuitiva de la naturaleza humana y de la psicología, y mientras las multitudes parecían estar sin comida, él sabía mejor. En aquellos días, la mayoría de la gente viajaba con un pequeño suministro de comida. Jesús sabía que muchas de las personas en la multitud tenían algo para comer, pero no quería que otros lo supieran por miedo a tener que compartir con ellos. Tomando los pocos panes y peces y pasándolos en una canasta, él estaba dando un ejemplo para que otros los compartieran. Para cuando la canasta ya había pasado entre la multitud, todos habían comido algo y les quedaba de sobra. Pareciera que este es el más bello y quizá el más asombroso de todos los milagros de la Biblia. Pensar que Cristo pudo vencer a la naturaleza humana con un solo gesto de buena voluntad es casi incomprensible. Número 4. ¿Cómo se las arregló Jesús de Nazaret para caminar sobre el agua? Según Gaylor, hay por lo menos 2 hombres viviendo en el mundo hoy en día que pueden, y lo hacen, caminar sobre el agua. Son místicos cristianos que se entrenaron durante años para abrirse al poder de Dios y permitirle hacer milagros a través de ellos. Se cree que Cristo, siendo el Hijo de Dios, nació con esta habilidad y la puso en este asombroso milagro bíblico. Número 5. Lo que realmente les pasó a Adán y Eva en el jardín del Edén.
El hecho es, dijo el doctor Stephenson, que Adán y Eva no fueron desterrados. Al comer frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, la primera pareja del mundo simplemente aprendió a ver el mal y la miseria a su alrededor. Todavía vivimos en el jardín del Edén, dijo el experto. El truco es tener una fe tan completa en Dios que nos capacitemos para ver que todo es como Él quiere que sea. Perfecto en todo sentido. Yo soy el documentalista y esto fue 5 misterios de la Biblia. Saludos especiales para Juan Carlos Cast, Jean Piero Torres, Víctor Amaro, J. Carlos Sánchez, Miguel García, Jesús Mina, Nosfein Tatú, Wilmer Gutiérrez, David Catete, Anelis Castillo, Dariel, Francisco Esquivel, David Cipriano, Elite Ostrich 475, César C.H. Ramírez, Gustavo Ramírez, Ramón Gómez, Notorious JMG, Ruberi Sayuca Chuquín, SLW Oficial, Arturo Linares, Martín Cortés, Leo Hernández, Buenapato Game 117, Paola Arias, Daniel Gallardo 7, Lorena Vázquez y Andrus Relix. Gracias y hasta la próxima.